Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leyendo y meditando el Evangelio, me acordaba de cuando era niño y que mis papás nos llevaban a mis hermanos y a mí a misa. Y claro, también fuimos al catecismo y nos tuvimos que aprender el credo de memoria para la primera comunión. Y luego ya lo recitábamos junto con la comunidad domingo con domingo. Y muchas veces cuando llegaba a la parte donde dice, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, mi imaginación volaba y yo me imaginaba al Padre sentado en un trono, a su Hijo a un lado en un trono más chiquito y en medio de los dos al Espíritu Santo revoloteando, la Santísima Trinidad. Y claro, también los imaginaba en las nubes y rodeado de los ángeles y de los santos. Pero esa imagen de Jesús sentado a la derecha del Padre fue algo que siempre me despertaba en la imaginación, y confieso que luego, décadas después, de repente también me viene esa imagen. Y pensar en esa imagen pareciera que, bueno, Jesús ya por fin está descansando, después de que bajó a la tierra, que se hizo uno de nosotros, que se encarnó, que tomó nuestra condición humana. Pues sabemos, en su vida pública predicó sin descanso, infatigablemente el reino de Dios. Y lo mismo hacía, pues sanando a los enfermos, caminando de ciudad en ciudad, yendo a las sinagogas, hablándole a las multitudes, realizando milagros, curando enfermos. Luego, pues sabemos su aprehensión, su tortura, su condena, muere en la cruz y resucita. 40 días después, sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Antes de subir, como hemos escuchado, Jesús les encarga a los apóstoles una gran tarea. Vayan y evangelicen. Vayan a dar la buena noticia a todas las naciones. Les encarga que convenzan a la gente, a todas las personas a que crean en Él, para que se bauticen y se salven. Pero esta imagen de los apóstoles también yendo por todo el mundo contrasta con lo que también imaginaba, ¿no? Él ya por fin allá en el cielo descansando. Que ellos se encarguen, que ellos vean cómo le hacen. Les voy a mandar al Espíritu Santo que los ilumine, pero yo aquí me quedo sentadito viendo cómo le hacen. Y esto nos puede hacer pensar pues en un Dios lejano,
en un Dios que está allá, más allá de las nubes, en un Dios que desde el cielo escucha nuestra oración y nos concede favores, pero que está ya acomodado, en contraste con toda la actividad que la iglesia va realizando. Sin embargo, esa imaginación mía no corresponde a la realidad, porque sí, es cierto, está sentado a la derecha del Padre, pero esa actitud de estar sentado habla acerca de que Jesús ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Él es el Rey universal, Él es el que domina todo, Él es el que está a la cabeza de todos. No es una actitud pasiva, es una actitud de encabezar todo el universo, junto con su Padre. Y además, hoy, en la aclamación, antes del Evangelio, hay un versículo del Evangelio de San Mateo, y es muy bonito. Dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan, fíjense lo que dice, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con ustedes. El hecho de que esté sentado a la derecha del Padre no quiere decir que nos haya abandonado, sino que Él se queda con nosotros. Y eso lo sabemos y lo hemos reflexionado muchas veces. Él, cuando escuchamos la palabra de Dios, en vivo nos habla, se dirige a nosotros. Cuando venimos a la Eucaristía, Él también toma la forma del pan y del vino, que no son pan y no son vino, es el cuerpo de Jesús que se nos da como alimento. Él está aquí. Lo podemos visitar siempre en la capilla del Santísimo. Yo estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Está en la oración, en la enseñanza de la iglesia. Está en todas las oraciones litúrgicas. También, ¿se acuerdan? Está en los más pobres. Porque cuando le damos de comer a un hambriento, de beber a un sediento, cuando le damos vestido a un desnudo, cuando visitamos un preso o un enfermo, cuando hospedamos a un peregrino, ¿a quién se lo hacemos? A Jesús. Conmigo lo hiciste. De tal manera que no podemos pensar nosotros los cristianos en un Dios lejano. Es un Dios que está al alcance de nuestra mano. Jesús está con nosotros. Ascendió a los cielos, pero tiene una nueva presencia, una presencia cercana, de disponibilidad. Pero además, y en el Evangelio me llamó mucho la atención esta expresión, dice, y el Señor actuaba con ellos. Actuaba con ellos. Fíjense que esta palabra, este verbo, actuar, cuando uno investiga un poquito más el significado en el griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego, me encontré un significado muy bonito. Este actuar junto es el que se usa para designar a los compañeros de trabajo, a los que trabajan juntos. De tal manera que lo que está diciendo Jesús es que sí, yo los envío a evangelizar, pero no los mando solos. No solamente voy a estar con ustedes, sino además voy a actuar con ustedes. Voy a obrar con ustedes. Voy a trabajar con ustedes. Vamos a ser colaboradores. Él está a nuestro lado evangelizando. Y la palabra que utiliza a mí me sorprendió, porque parece que es una palabra de moda. Utiliza una palabra que se parece a nuestro español, sinergia. La hemos escuchado a lo mejor, sinergia. ¿Qué quiere decir sinergia? Y es muy interesante, porque sinergia es cuando dos personas se ponen a colaborar juntas de tal manera que consiguen objetivos que por cuenta
de cada uno por separado no conseguirían. Y esto lo podemos entender en los equipos de trabajo. Cuando en un equipo de trabajo cada quien tiene su manera de ser y de obrar y cada quien jala por su lado, no hay sinergia. En cambio, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando colaboramos juntos, cuando hay sinergia entre nosotros, podemos conseguir objetivos mucho más eficaces. Incluso, por ejemplo, papá y mamá, cuando están divididos y cada quien tiene su manera de pensar y de ser y sus criterios y su manera de entender la educación de los hijos, y hay contraposición y hay choques entre ellos, cuando no hay sinergia, la educación de los hijos se ve afectada. Pero cuando entre los esposos hay sinergia, es decir, hay comunión, hay unión de energías, hay colaboración mutua, cada uno desde su perspectiva, de sus cualidades, entonces la educación de los hijos sale mucho mejor. Lo que nos está diciendo Jesús hoy en el Evangelio es: yo actúo contigo para que se logren los objetivos que yo quiero, en comunión, en cercanía, en compromiso, hombro con hombro, codo con codo, sudando contigo, trabajando contigo. Por eso estas dos palabras son interesantes. Yo estaré con ustedes. Y el Señor actuaba con ellos. Esto nos tiene que llevar, pues, a resistir dos tentaciones. Porque son tentaciones. La primera, pensar que creemos en un Dios lejano e indiferente. No es así. El hecho que nosotros confesemos que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, eso no quiere decir que esté a años luz de nosotros. Cuando nosotros los cristianos pensamos en eso, o pensamos que a Dios no le interesamos, o que pensamos que Dios es indiferente a nuestra vida, es una tentación que hay que vencer. ¿Qué nos enseña hoy la palabra de Dios? Que Jesús está con nosotros, está en medio de nosotros. No se fue para alejarse de nosotros, sino para tener una nueva presencia entre nosotros. Y la segunda tentación que hay que vencer es el desánimo, el cansancio, la desilusión. Porque a veces, ante los retos de nuestra vida, en el trabajo, en la sociedad, en nuestra familia, aquí mismo, en la comunidad cristiana, en la iglesia, a veces podemos desanimarnos y decir: ya me cansé, ya no puedo, mejor tiro la toalla, mejor me voy, doy la media vuelta y me retiro, ya no puedo más. No estamos solos, pero además sabemos que Dios está con nosotros actuando, y Él me ayuda a cumplir mi vocación, Él me ayuda a cumplir mis obligaciones, Él me ayuda a echarle ganas en la vida, no me deja solo, y no está ahí nomás como una presencia fantasmagórica, sino que es mi colega, es mi compañero de trabajo, y entre Él y yo hay sinergia. Por eso nadie me detiene, porque Él actúa en mí, actúa conmigo. Y actúa en la iglesia. Yo creo que la vida de la iglesia ha sido posible por tantos y tantos y tantos siglos, justamente por el compromiso de Jesús. Yo estaré con ustedes y yo voy a actuar en ustedes, voy a actuar con ustedes. Jesús está cerca y trabaja con nosotros. No cabe en nuestra manera de ser cristianos pensar que Dios está lejano o es indiferente. Y no cabe tampoco en nuestra vida cansarnos y tirar la toalla. Jesús está con nosotros y actúa con nosotros.
La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.